Señoras y señores, con ustedes, Cañete, aquí están lo que tanto se esperaba, pueblo imperial. Por ahí es un honor presentar esta tarde con ustedes. Un animal político quiere ser el próximo presidente del país y está llenando plazas en el interior y soliviantando a sus descontentos ciudadanos para marchar a la capital y tomar el Congreso de la República en marzo del 2023. ¡Congreso! ¡Cierra el Congreso! ¡Cierra el Congreso! ¡Cierra el Congreso! El descrédito mayúsculo del político de Lima, personificado en el presidente Pedro Castillo y también en los congresistas de la República, es el caldo de cultivo perfecto para que él, Antauro Humala Tasso, el hombre que acaba de salir de prisión tras 17 años de condena por el asesinato de policías en el Andahuaylazo el 1 de enero del 2005, convoque multitudes y se presente como el único líder mesiánico capaz de vengar al pueblo de 30 años de corrupción, de enviar, según sus palabras, al paredón a los culpables de la traición y de fundar la Segunda República con una constitución distinta a la de 1993, la culpable de todos los males. Esta carta antinacional, esta constitución basura de Fujimori, Montesinos y de Marcelo Odebrecht es el origen del mal de nuestra república. ¿Por qué? Porque antepone el interés extranjero al interés nacional. Mientras en Lima los políticos continúan en su burbuja y siguen envueltos en venalidades, Antauro Humala recorre pueblos y gana terreno. Cada discurso suyo es una oda a la guillotina, la política o la real. Una promesa de mandar a mejor vida a la Constitución de 1993 y también a los presidentes Fujimori, Toledo, García, su hermano Ollanta, Kuczynski y Vizcarra. Y si Pedro Castillo no se alinea, también correrá la misma suerte, porque también considera corrupto al actual jefe de Estado, aunque un corrupto de menor factura. ¿El presidente Castillo es corrupto para usted? Sí. El domingo pasado, en San Vicente de Cañete, Antauro repitió la fórmula y experimentó una vez más la respuesta de la gente. Pero el etnocacerista, como el animal político que es, como el líder indiscutible y el ideólogo de su propio movimiento, ahora está más obligado que nunca a someter a escrutinio las ideas que lanza en plazas y calles. Epicentro TV le pidió una entrevista y Humala Tasso accedió y recibió a este medio digital el domingo pasado en una casa de playa de Cañete. ¿Le parece hacer función de payaso participar en elecciones? En cierto modo, sí. Claro. ¿Usted haría lo mismo entonces? No lo hago, yo me voy de frente a las plazas. Yo evito pero va a participar en elecciones. O sea, sí, pero vamos a imponer un ¿va a hacer nuevo también la misma función? Si yo me sometería a los dictámenes de los famosos asesores, expertos, que por los medios de prensa quieren aconsejar cómo hacer política en el país cuando ellos no le han ganado a nadie, a la justa son opinólogos, bueno, esos que se dejan arrear, que son el 99.9%, van a hacer función de payasos inexorablemente. ¿No? Nosotros no. De sus primeras acciones como presidente de la República, de cómo aplicará la pena de muerte, del cambio de constitución, del matrimonio igualitario. De todo ello habló Antauro Humala en entrevista exclusiva con Epicentro TV. Aseguró que es inocente del asesinato de policías durante el Andahuaylazo de enero del 2005 y habló de su denuncia por aquellos hechos contra el actual presidente del Congreso, el entonces general del Ejército, José Williams Zapata. La primera pregunta es, ¿para qué quiere usted ser presidente de la República? Para refundarla. ¿Cómo quiere refundar el país? Después de haber efectuado 2 rebeliones y pasado cautiverio, hemos concluido que las condiciones son tales que es necesario ya competir con las reglas del Estado corrupto que yo llamo, o sea, con su EMPE, y con sus mismas reglas tramposas ganarles. Primero, escuche lo que dice sobre la promesa que genera más adhesiones y a la vez más preocupación. La pena de muerte para los presidentes corruptos que han gobernado bajo la Constitución de 1993. Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Presidelincuentes durante un tercio de siglo, al hilo, han saqueado nuestra economía, nos han robado, nos han traicionado.
De ellos, solo Fujimori tiene condena judicial. Los demás aún tienen condición de investigados. Y todavía las personas que usted ha mencionado como candidatos a ir al paredón se encuentran todavía en etapa de investigación, tienen condición de investigados aún. ¿Cómo soluciona ese problema? Para mí eso va en cuerdas separadas, ¿no? El juicio político que yo razono y me he informado y consultado, ¿no? Primero que no soy el pionero en esto, no soy el que inició con este cambio o reivindicación constitucional del año 79. El líder etnocacerista anuncia que apenas asume el poder, tirará la Constitución de 1993 al tacho de basura y en el acto restituirá la de 1979. Sin embargo, esta Carta Magna señala con toda claridad que no hay pena de muerte sino por traición a la patria en caso de guerra exterior. El texto es claro pese a los malabares. No contempla otro delito, ni corrupción ni ningún otro. La Constitución del 79 tampoco permite pena de muerte para condenados por otros delitos. Claro, pero pena de muerte Por por otros. traición. O sea, nosotros, acá hay que definir. El abajatismo, el constitucionalicidio del año 95 del año 92, más el abajatismo, ¿constituye o no traición a la patria? Ese es el gran debate. Para mí sí. Y te digo en el abajatismo, ¿por qué? Porque ya lo expliqué en el otro caso. Porque tú sabes lo que significa que un agente extranjero tenga sobornado a 7 presidentes de una república durante un tercio de siglo, o sea, que tenga sobornada la voluntad presidencial un agente extranjero, representante de Lampa, alias inversionista brasilera, la bajatista. Entonces yo me pregunto, si estos hijos de la guayaba, con 25.000 millones de dólares invertidos en una republiqueta, se sobornaron durante un tercio de siglo a sus mandatarios, acá en el caso con capital brasileño, yo pregunto, si los chilenos invirtieron 3.000 millones de dólares más, ellos no han invertido 24.000, ellos han invertido 27.000. Entonces yo asumo de que quizás no se sobornaron durante el tercer siglo, han sobornado durante los últimos 40 años. Entonces, este es un problema de seguridad nacional. Esto es traición a la patria. Entonces, este es sentido común patriótico. Y los juristas tienen que... No, ellos no nos van a definir qué vamos a hacer, cuál es nuestro concepto de justicia. Ellos tienen que adecuarse al nuevo concepto de justicia de la nueva república. Lo que no que gobiernen los abogados, pues, que gobiernen los abogados. O sea, tienen que interpretar la ley. Interpretación de sentido común. Jurisprudencia internacional. No estoy de acuerdo. ¿O tú no la puedes interpretar? No, a su objetivo, por eso, su objetivo político. Esa es la política. Ahora, el objetivo político se da porque hay un convencimiento político, hay una exposición política. Yo lo estoy poniendo en las plazas. Por eso te digo que somos los únicos que llenamos plazas porque tenemos una exposición coherente y patriótica. Esto es traición a la patria. ¿Por parte de quién? Por parte de los presidentes. Su discurso, que se ha mantenido en el tiempo, choca no obstante con la realidad. Por ejemplo, el considerar que los actos de corrupción son traición a la patria, solo para que la Carta Magna de 1979 le abra la puerta al fusilamiento. Se tendría que adecuar la ley para, además de por Se delitos de adecua, corrupción, ¿cuál es condenarlos por traición a la patria. Lo que quiero hacer es lo siguiente. Los papeles se adecuan a la realidad. La realidad no se adecua a los papeles. Okay. Eso quiero. Entonces, Ya, eso va a salir una asamblea constituyente. Pero eso requiere de más modificaciones. Código penal. No solamente la Constitución. Son cuestiones burocráticas. Ya, pero eso pasa por el Congreso, esos cambios pasan por el Congreso de la República. O sea, no es cuestión de llegar y decir, ya... yo estoy diciendo de que por eso te he dicho. Por eso te he dicho, ¿no? O sea, es todo un proceso, todo un procedimiento que usted tiene que implementar. Es un camino largo. No tan largo. Si hay división política no es tan largo. Porque mire, yo digo, esto se hace esa es la prioridad nacional. Esto va de la mano con la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Además de cambiar la Constitución, hay otro requisito que el Perú debe cumplir para aplicar la pena de muerte: el retiro del país de un tratado internacional sobre derechos y libertades llamado Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José, que el Estado peruano ratificó en 1978. Eso hace paso burocrático. O sea, lo que quiero ver... O sea, se retiraría el país del Pacto de San José. Bueno, ¿y cuál sería el problema? Si No estoy calificando. Le pregunto si se retiraría el país del Pacto de San José. Miren, pero también quiero hacer una observación, Okay. ¿no? Acá hay un
una beatitud con respecto al Pacto de San José. Y yo pregunto, ¿Estados Unidos está inscrito a eso? No está inscrito. No, pero estamos hablando No, también, pero Perú. no, a lo que voy, porque eso que se persigna. ¿Cuál es el problema? Las cuestiones burocráticas tienen que adaptarse a la realidad nacional. Entonces estamos viendo un cambio republicano. Obviamente cuando hay un cambio republicano está hablando de una revolución. Hay una revisión de todas las cosas, todo se tiene que revisar. Todo lo que constitucionalizábamos antes como justicia tiene que ser revisado porque estamos viendo que el Poder Judicial es parte de la hecatombe. El padre de los Humala, don Isaac, no comparte que el envío de los corruptos al paredón sea posible. El 20 de septiembre pasado, en entrevista con Epicentro TV, dijo que no es posible aplicar la pena de muerte en el país. Bueno, don Isaac habla como abogado. Pero es un abogado no solamente bien enterado, sino que lógicamente conoce la ley. Bueno, pues quizás para nosotros los criterios políticos no son más importantes y priman. Y quizás, no he visto esa entrevista, ¿no? Pero quizás don Isaac, voy a verla, voy a revisarla, Sí, podemos verla, pero te digo de que yo lo tengo claro y entiendo también que don Isaac lo tiene, ¿no? Acá esas cuestiones burocráticas pero no son cuestiones de forma. El fondo es inalterable, tiene que aplicarse ese escarmiento histórico. ¿Por qué? Porque es una cuestión también hasta de honor nacional. Además del supuesto honor nacional, Humala también critica que el Perú deba someterse a las obligaciones del derecho internacional que ha suscrito como Estado. Lo que yo estoy observando es que somos más globocolonia que nunca, que las decisiones que definen el destino de una república no se definen en el Perú, sino son o en la ONU o en la OEA. Es lo que estoy observando. Entonces nos define, confirma nuestro diagnóstico, que somos cada vez más globocolonia que nunca. Pero eso es bueno, ¿no? Porque en el caso de... No creo que sea bueno. En el decenio de Alberto Fujimori, precisamente se han condenado delitos contra los derechos humanos o crímenes de derechos humanos gracias a posturas en parte que planteó, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, en el caso de Fujimori podemos ver que sí, ¿no? Pero yo no estoy en contra de que se sancione las violaciones de derechos humanos, ¿no? Está muy bien. Pero es la Me normativa parece estupendo que internacional, Fujimori en haya general. sido condenado por lesa humanidad. Me parece estupendo, ¿no? Ahora yo considero que también deberían ser condenados igual todos los presidentes de la Bajato, porque también lo que han cometido es lesa humanidad, para mí. ¿no? Lo que Estamos hablando de otras tipificaciones. No, Bueno, pero no, ok. a lo que voy. Otro punto del programa antaurista repetido en los mítines es el destino del poco más de 1 millón de ciudadanos venezolanos en el país. Su objetivo es... Tienen que repatriarlos, regresar, pues no los podemos alimentar. porque ya hay ciudadanos peruanos. Seguramente, pues no sé si a qué te refieres con que hay ciudadanos O peruanos. sea que ya hay gente que... Esa es que ha parte, obtenido su esa es ciudadanía, parte de ¿no? la traición. Están Peruana. regalando la nacionalidad. Están regalando la nacionalidad. ¿Y quién lo ha hecho? Un norteamericano que fungió de presidente acá, delincuente y ladrón, con una constitución de un japonés extranjero, delincuente y ladrón, los dos presos. Y contra los dos yo me he rebelado, uno en Locumba y el otro en Andahuayla. ¿No está alimentando con ello la xenofobia contra los ciudadanos venezolanos? No, al contrario, estoy levantando el patriotismo. ¿A costa de Pero, ¿no? De pero actos no, xenófobos. no sé en qué... Estamos en Perú, no en Suiza. Exacto, Ya. estamos en Perú. Entonces te estoy hablando de El que Perú lo que también, de los un país venezolanos... de migrantes, ¿no? Pero entonces que Estados Unidos lo lleve a Estados Unidos, pues. O sea, ¿por qué lo vas a traer si estás? ¿No te das cuenta que ya no podemos soportar más presión? Entonces, traigamos a 1 millón de sirios también acá, pues. Son inmigrantes. Traigamos al millón de negros que están en el Harlem los drogándose en Estados Unidos. Son inmigrantes. Traigamos a todos, pues. O sea, ¿qué es lo que quieren? Que no haya peruanos en el Perú. Pero no hay correlación geográfica tampoco. No, pero con lo tampoco que con usted dice, Venezuela con esa han tenido que cruzar 2 repúblicas, Colombia y Ecuador. ¿Usted cree que Ecuador tiene tanto y hasta como 3 nosotros? cuando se van a Chile, ¿no? Claro. Y Entonces usted cree... Argentina. No, a lo que voy es lo siguiente. Si queremos alimentar a los venezolanos, yo propongo, ¿no? Porque nos están quitando trabajo a un pueblo ya traicionado. Primero, es parte del Frente Patriótico que yo estoy construyendo, estoy convocando. Que no puede haber en el Perú un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado. El domingo en la tarde, en conferencia de prensa en San Vicente de Cañete, Humala reclamó su inocencia por los crímenes del Andahuaylazo de enero del 2005 y por primera vez hizo una denuncia pública contra 2 altos mandos del ejército en aquel tiempo, Otto Gibovich y José Williams, el actual presidente del Congreso, a quienes implicó en la orden de disparar por la espalda a los policías.
Los ejecutores, según denuncia, fueron francotiradores del ejército desplegados en 2 cerros de la ciudad. Ahí está, Ministerio de Defensa, Ejército del Perú. Ahí está, remite esquema de plan Andahuaylas, informe final de operaciones. Acá está la fecha de recepción, cuartel general, 2 de febrero de 2005. O sea, un mes después hicieron el informe, pero lo hicieron. Y acá está la firma. Dios guarde usted. Otto Guido Izarteaga, general de brigada, comandante general, primera brigada de fuerzas especiales. ¿Y qué dice? El 2 de enero a las 9 de la noche, enero 2005, las patrullas Burco, Adrián, de francotiradores, del batallón de comandos número 19, se desplazaron por las elevaciones este del cerro Guarilapata. En el siguiente párrafo, al llegar a la pendiente sur del cerro Guayhuaca, el equipo de francotiradores ocupó su posición aproximada a 300 metros de la comisaría. Para engañar a la fiscalía de este pillo de Kibovich, disculpen la palabra, hace una ¿Y cuál es esa Él dice, por si acaso, señores fiscales, acá está mi plan. Pero cuando yo llego con la primera brigada de fuerzas especiales a Andahuaylas con mis francotiradores, yo llego por la tarde del día 2 de enero del 2005. Epicentro TV le preguntó a Antauro Humala si con estas evidencias denunciarán penalmente a quienes se indica como responsables de asesinar a los policías. Su abogada, Carmen Huidobro, le dijo a este medio que evalúan qué acciones legales tomarán. Desde el domingo, Epicentro TV ha solicitado una copia de los documentos expuestos en la conferencia, pero hasta el cierre de esta edición el material no ha sido remitido. En los próximos días, el líder del etnocacerismo recorrerá Arequipa, Moquegua y el centro del país. Estará también en Junín, la región que por algunos años controló Vladimir Cerrón. Capacidad de convocatoria y de movilización, por ahora, tiene. Somos la única organización política en el Perú que puede llenar plazas. Los únicos. A ver, yo quisiera que Lourdes Flores lleve una plaza en Ayacucho, no llena ni 3 personas. El almirante Montoya vaya y lave, no dura ni 20 segundos. A ver que Cueto, este inepto de Cueto, vaya a Huamanga a ver haga un mitin. Reto a cualquier político que llene una plaza en el sur. No llegan ni 20 personas con ellos. Es más, muy posiblemente los linchan. Bueno, pero en campaña es distinto, ¿no? Mire los mítines del actual presidente Pedro Castillo en segunda vuelta y mírelo ahora, ¿no? Claro, en campaña debe ser distinto porque están en modo electoral, ¿no? En modo plazas, todo. Pero de las plazas al debate político hay una distancia que Humala aún no recorre. En la confrontación de ideas se verá si sus ideas aterrizan o quedan flotando. Por ejemplo, entre otras, lo que piensa sobre la comunidad LGTBI. ¿Matrimonio igualitario en su gobierno? No, yo estoy en contra del matrimonio igualitario. Matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Porque yo he tratado de entender la ideología de género que le llaman y entiendo que tú te construyes en tu sexualidad y hoy día te puedes creer un oso pardo y mañana un antílope porque te creíste, ¿no? Entonces me parece que es una reverente estupidez esa ideología. No tiene nada de ideología, ¿no? Como así. Y aparte, una opción sexual, ¿por qué va a tomar una bandera? ¿Cuál sería su escudo? Pues hay bandera, tengo un escudo. ¿Cuál sería su escudo? Un poto. No, pero eso es caricaturizar. No, pero ¿por qué una expresión sexual tiene que tener bandera? No entiendo. ¿Los pedófilos sacan bandera también? Tú sabes que la pedofilia es opción sexual también, ¿no? No estamos hablando de No, pero delitos. supongamos que los pedófilos sacan su bandera. Pero eso es un delito. Pues. No, y sacan la bandera roja y blanca roja. Pero es un delito. No, porque es un delito. La opción no es un delito, ¿no? La opción sexual no es un delito. Por eso. La Simplemente le estaba preguntando cómo sería en su gobierno. Nada más. Bueno, yo estoy diciendo de que para mí me parece que, por lo menos en países como Perú, Bolivia, Ecuador, de estirpe cultural incaica, donde se venera la bandera del arco iris referida al Tahuantinsuyo, obviamente esa bandera de una opción sexual, que quizás no es delito, pero es una opción sexual, o sea, no está en la categoría de una opción nacional, dispute la titularidad de una bandera. Su padre, don Isaac, ha dicho que su hijo es un loco por encima de lo normal. ¿Antauro Humala es un loco? No, bueno, pregúntale a mi esposa. Políticamente hablando, no en lo personal. Bueno, yo creo que somos unos... o sea, ¿sus propuestas son locas? No, son muy coherentes.
sino que sentirse bien en un ambiente enfermo debe ser alarmante. Entonces, más bien yo pienso que esos que sostienen que estamos en el mejor de las maravillas, que este país es un Edén neoliberal, ¿no? Pienso que ellos en verdad tienen un problema psiquiátrico. Obviamente nosotros, como buscamos un cambio de república, estamos hablando en términos revolucionarios. Y cuando uno habla en esos conceptos, pues, a veces hay algo de utopía. Un sector del Congreso pretende proscribir la candidatura de Antauro Humala. Eso alimentaría el radicalismo de sus ya enervados seguidores, que además anuncian su llegada a Lima en marzo próximo, en una cantidad de 500.000. Es una evidencia más de que en la capital, el mundo de la confrontación de ideas les es ancho y ajeno a nuestros políticos.